Bien, ya estamos aquí en la clase número 7 del módulo 4. La última página de nuestro manual es la última página y al final recomiendo una página que me gusta mucho el texto de esta página. Lo vamos a ir revisando y analizando. Es un texto que se llama Ética Ministerial. Realmente hay una materia completa que sería ética cristiana y una materia completa ya en Instituto Bíblico que sería ética ministerial. Pero esto nos da una probadita de lo que sería el trabajo. Naturalmente, todos los que servimos, pues somos ministros del Señor, desde el que recoge la ofrenda, desde el que recibe en la puerta, hasta el que está en el nivel eh, el que está en el nivel de alabanza, el que está en el nivel de compartir la palabra. Todos somos siervos del Señor y todos tenemos que trabajar esta parte que se llama ética cristiana y ética ministerial. Y entonces lo vamos a ver hoy. La ética es la forma correcta de decidir lo mejor para nosotros de acuerdo a una referencia que tenemos. Es decir, yo, por ejemplo, ahorita fui por mi tacita, ahora no es de café o es de agüita pura, y cuando yo fui tenía refresco, tenía agua de tamarindo y tenía agua pura. Entonces, esa es una decisión. Todas las decisiones tienen una implicación, ¿verdad? Entonces, esa decisión es lo que nosotros debemos saber, tener las bases para poder tener decisión o tomar decisiones adecuadas y esas decisiones deben ser desde un punto de partida de por qué las tomo, es decir, por qué me serví agua en lugar de refresco, en lugar de otra cosa. Bueno, lo hice por una línea que tengo que digo, necesita mi cuerpo tomar 2 a 3 litros de agua diaria, entonces ese es el marco de referencia, o sea, es esa palabra como el cajoncito donde encerramos las cosas que tomamos decisiones adecuadas. Le estoy poniendo nombre a cosas que ustedes hacen y todos hacemos constantemente. Todos tomamos decisiones, todos tenemos un comportamiento y ese comportamiento está en base a algo que se llama ética. Es por eso que vamos a dedicar la última clase a esta parte, la ética ministerial. Mientras tanto, vamos a concluir con nuestro manual, ¿les parece? Para que quede ya terminado nuestro manual de la clase número 4. Ya vimos, la esposa necesita un esposo y no un pastor. Ahora vamos a esta parte. Voy a aumentarlo, voy a dejar de ver un ratito. Si me necesitan comentar algo, hacer un comentario, con gustísimo abren su micrófono y lo comentan, para yo poder ver con más a la letra grandota. Dice ahí en el manual, en la última página, que viene a ser la página 19, dice, los hijos necesitan un padre, no un pastor. Y lo empieza con un entrecomillado que nos manda una referencia abajo. Y dice lo siguiente, no podemos infravalorar la influencia que un padre tiene sobre sus hijos. ¿Qué es eso de infravalorar? Infra es hacerla más pequeña, ¿verdad? Inframundo es la parte de abajo del mundo. Infra significa abajo, super es arriba. Entonces, infravalorar, darle un valor que no tiene muy abajo, decir eso no importa, el hijo va a salir adelante porque es hijo de Dios, porque es cristiano, el hijo va a salir adelante porque todos los hijos salen adelante. Aquí hay una parte importante. Los seres humanos somos los grandes sobrevivientes. Al ser los grandes sobrevivientes, muchos hijos de personas con problemas muy serios, con problemas de divorcio, de separación, al final salen adelante porque el ser humano se sobrepone a eh, a las dificultades. Se dice que es como una palmera que se dobla, pero no se rompe. Y si ustedes, yo que tengo jardincito y uso plantitas, hay hierba mala en las plantitas y la hierba mala, si uno no la arranca de raíz, simplemente la corta, esa raíz se hace más fuerte. Así, cuando nosotros los seres humanos tenemos un problema, los problemas, si simplemente nos cortan, ¿verdad? No nos acaban, simplemente nos hacen más fuertes, más resistentes. De tal manera, igual las enfermedades, sabe que no se debe usted medicar porque
las enfermedades pueden hacerse más resistentes. De tal manera que podemos decir entonces que los seres humanos, aunque salimos adelante, sí nos deja una huella, nos deja marcado esto, ¿no? Nos deja marcado. Aunque somos muy resistentes, el ser humano se queda marcado por lo que vivió en su familia. Y no podemos hacer una abajo valoración, una baja valoración de esto. En este sentido, es relevante tener presente que una gran parte de las ideas sobre Dios que poseen los hijos serán forjadas por la figura que provee el Padre. Ujú. Siendo esta figura paternal la figura del Creador, que en el gran sentido, la mejor manera de entender esa profundidad de Dios, esa inmensidad de Dios, es decir, Padre nuestro. Por eso en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús enseña a, a orar a sus discípulos, empieza así la oración, dirigiéndose a Él como Padre. Padre nuestro, ¿verdad? Ese Pater Noster es el latín, ese Pater de todos, ¿verdad? De todos los seres humanos es al que nos dirigimos. Algunas formas importantes para lograr un equilibrio sano en este aspecto son, y vamos a ir viendo las viñetitas ahí que tenemos, en las rayitas. El primero, dedicar tiempo a los hijos para jugar, abrazar y enseñar en forma práctica el arte de saber vivir. Esa interrelación es tanto de papás como de nosotros abuelos y abuelas, ¿no? Es una interrelación que debemos tener y darle el tiempo a los hijos, porque de ahí aprende, ¿no? Es cierto, a nosotros los abuelos nos encanta tener a nuestros niños aquí y verlos, y son los más guapitos y las más bonitas del mundo, pero también nuestra responsabilidad de estar enseñando cada momento, sobre todo de la pastoral y desde los ministerios, cada momento es una oportunidad de enseñarles algo de la vida o de las cosas de Dios, no solamente de la Biblia, a veces les enseña uno de las cosas diarias, ¿no? Entonces uno les va hablando y les dice por qué hace las cosas, les explica la vida y esta va a ser una enseñanza para ellos. Evite la adicción al ministerio. Así como hay adictos a la Coca-Cola, hay algunos adictos, no digo quién, al café, ¿verdad? Aquí en Auxito es adicto al café. Hay adictos al ministerio, es decir, eh, así como hay gente que somos trabajólicos, que nos escondemos en el trabajo, también hay gente que se esconde en el ministerio. El ministerio es una cosa importante, pero cuidemos que en nuestras iglesias no haya activismo. ¿Qué es el activismo? El activismo es cuando se hacen cosas solamente por hacerse. Se siente uno mal cuando no hay algo que hacer, ¿no? Ay, hoy los lunes no tenemos nada que hacer en la iglesia, hay que poner algo. Sí, entre semanas son cultos importantes, son eventos importantes los que hacemos en la iglesia, pero no es todo, hay otra parte, tenemos otra parte que es la vida. Si el hijo no ve a su papá porque siempre está ocupado, pues hay un problema, ¿sí? Evite la adicción al ministerio. El ministerio es una parte que nosotros tenemos. ¿Qué es el ministerio? El ministerio se podía traducir al español como el encargo que Dios nos dio. Nos dio un encargo. ¿Cuál es ese encargo? El encargo es ir y hacer discípulos. Ese es el encargo más sencillo, ¿verdad? Se le conoce como la gran comisión, pero nosotros la mencionamos como la gran omisión, porque es lo que no hacemos. Es decir, tenemos reuniones, hacemos cultos de oración, hacemos ayuno, todo es importante, pero lo más importante es hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es algo tan sencillo como esto: buscar una persona y decirle no lo que sé, sino lo que hago. Es decir, mira, yo sigo a Jesús de esta manera. ¿Cómo lo vas a ver? Pues en mi comportamiento diario, en mi diario vivir, es lo que yo hago. Si no somos capaces de este, no estamos cumpliendo la gran comisión y nuestro ministerio, que es el trabajo que estamos haciendo, no tiene esta capacidad. Y si nos vemos adictos al ministerio, lo que vamos a estar haciendo es ocupándonos demasiado en esto y dejando poco tiempo para las otras cosas. Recuerdan que hay un orden, dijimos Dios, ¿verdad? Primeramente, capacítese en
paternidad. ¿Qué es esto de capacítense en paternidad? Nadie nacemos sabiendo ser padres o abuelos, tenemos que aprender a hacerlo. Hay cursos, hay libros, en internet seguramente habrá muchas cosas, pero sobre todo tengamos la oportunidad de capacitarnos. ¿Cuál es la mejor manera de capacitarnos? Me parece que es el discipulado. Si yo soy una persona joven que estoy empezando en la vida matrimonial, pues buscaré una persona que tenga unos añitos, no muchos, no demasiados, que ya haya pasado los primeros 5 años de matrimonio y estaré siendo discipulado por él o por ellos en el caso del matrimonio. Si yo soy una persona soltera, ya rebaso los 40 años y no me he casado por X o Y, o estoy solo, voy a buscar una persona que esté cuidándome de esto. Siempre yo tengo necesidad de ser discipulado. La capacitación es continua. La vida cristiana no se gradúa uno, aunque nosotros algún día vamos a graduarnos de Aquila y Priscila y vamos a estar bien felices de haber completado nuestros 80% de horas, ¿verdad? De los 15 módulos, ya con 14 módulos ya pasó usted, ¿verdad? Entonces, ya con eso pasó, pero queremos el 100, no queremos el 80, ¿verdad? Así que vamos a ir a todos los módulos. Entonces, cuando nosotros estamos capacitándonos, estamos ahí. Termina Gil y Priscila, no se graduó uno de cristiano. La capacitación en la vida cristiana se llama de capacitación continua. Siempre tenemos que estar capacitando. Eh, yo estoy siendo capacitado, estoy siempre buscando la capacitación. ¿Por qué? Porque es importante para ejercer nuestros ministerios. Y dentro de esta capacitación del ministerio también está la capacitación en la paternidad. ¿Cómo voy a ejercer trabajo de paternidad, ya sea como papá, aunque tenga hijas adultas, de abuelo, o cómo vamos a ejercer este trabajo de la paternidad? La palabra paternidad es muy interesante porque ustedes saben que en inglés no se dice papá o mamá a los padres, bueno, sí se les dice papá, mamá, pero se les dice mis padres, en este sentido como en el español, sino los parents, ¿no? Los, los progenitores. Entonces, la paternidad no es de papá y de mamá. Esto es bien importante. Entonces, por ahí vamos a trabajar con esto. Eh, en su comunicación dialogue y converse, no predique ni sermonee. Esto es importante. Hoy tuve una experiencia muy interesante con mi nieto, que es Isaacito, porque fue bien interesante esta plática que tuve hoy con él. Te voy a platicar por qué. Porque le dije, que había prestado la computadora y le dije, hijo, ¿me permites? Voy a hacer, ya se me hizo tarde y no he hecho la liga para mi plática. Y me dijo, está bien, abuelo. Y ya, pues pasó, no me di cuenta y hice la liga, me fui por ahí al ratito y entonces algo me preguntó y le dije, ven, vamos a platicar un poquito de esto que me estás preguntando, de X cosa. Dice, ay, no, abuelo, no me platiques porque tus pláticas son muy aburridas, ¿no? Entonces, eso es lo que es para ellos, un sermón. Si nosotros vamos a predicarle a nuestros hijos, no, conversemos, charlemos, expongamos ideas. Incluso en el sermón, ya vamos a ir viendo en los sermones posteriores, en cómo preparar sermones, vamos a ir viendo exactamente esta parte, ¿no? Esta parte interesante de que el sermón puede llegar a ser, justamente ahora estoy leyendo este librito eh, y lo interesante de este librito, eh, dice este capítulo que estoy releyendo casi por tercera vez porque me ha encantado y iba muy bien, pensé que lo iba a acabar rápido, pero me ha encantado entonces la tercera vez. Y me va muy bien esto porque con esto vamos a tomar el perfil del siguiente módulo o del módulo cuando nos toque como predicar y el título, La voluntad de Dios se discierne en comunidad. Dice, empieza con el Romanos 12:2, que dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente,
en otra traducción, la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Entonces, dice este inicio de capítulo, dice, un desafío universal de los creyentes es cómo conocer la voluntad de Dios. ¿No? Es un desafío. Y ahí nos va diciendo cómo es la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, no prediquemos los sermones como si fuéramos eruditos de un tema, sino prediquémoslo como que es lo que Dios nos está revelando para nosotros y para los demás. Entonces ahí estamos con eso. Vamos a ir en esta. A ver, moví ahorita para ver si veían el libro y ya vi ahí al pastor Juan. Bienvenido, pastor Juan. Qué bueno verle. Bendiciones, hermano. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias. Saludos a la hermana Elvia, si está por ahí. Bueno, lo voy a volver a tapar para seguir leyendo. Y dice entonces, pastor Juan, estamos en la última página 19, que son los hijos necesitan un padre, no un pastor. Entonces, ya vamos viendo ahí las viñetitas que dice, estudie, que no prediques, dice, en tu comunicación, dialoga y conversa, no prediques ni sermones. Estudie a sus hijos, gustos, preferencias, hábitos. Saber cómo son nuestros hijos y saber tratarlos es importante. Yo añadiría y añadí en mis notas que tomé, también es importante la etapa donde están nuestros hijos, ¿sí? Eso es clarísimo. Recuerdan que vimos las etapas de los niños y cómo van avanzando los diferentes grados y lo vamos a profundizar más adelante en nuestro estudio. Entonces, toma en cuenta también esta parte de que los niños, los hijos nuestros están viviendo diferentes etapas y estudie cómo son. Es decir, ahorita tengo yo dos nietecitas que están siendo preadolescentes y pues, por ejemplo, ella ya no quiere jugar con el hermano, llega y quiere estar platicando con la abuelita, va y se acuesta se duerme 4 horas en la tarde. Es decir, es una situación muy distinta, ¿no? Entonces, ahí vayan viendo cómo son los hábitos de los hijos. Algunos son más retraídos, unos son más habladores, cada uno, ¿no? Recuerdan lo que decían las abuelas y mi mamá lo repetía mucho, ¿no? Ves mis manos, así son, como cada dedo es diferente, así mis hijos son diferentes. Eso es una realidad muy interesante. Eh, Vamos a la viñeta que dice, procure una alta coherencia entre palabras y conducta, ¿no? Aquella frase que nos lapida o nos pone una piedra gigante que nos aplasta siempre es aquella frase que dice, tus hechos gritan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. ¿Sí? Es una parte ciertamente necesaria que con nuestros hijos seamos había esa coherencia que tiene que ver con la capacidad que tenemos de ser transparentes, honestos, que nos escuchen más lo que hacemos que lo que decimos. Tenga gracia en la crianza de sus hijos. La gracia es no solo la gratitud, sino en este sentido, como está escrito en esta oración, es la creatividad, es el amor hacia ellos, es todo esto, ¿no? En portugués, los niños se les conoce como esto, con esta palabra, la crianza. La crianza son los chiquillos, pues, que nosotros conocemos aquí en México. Entonces, crearlos, así crearlos con I, es irlos educando, dirigiendo, y para esto se necesita esa gracia para hacerlo. Bien, dudas y preguntas hasta aquí, dejen verles, ya estamos aquí en la parte donde podemos vernos. Dudas y preguntas, sí, adelante, pastora José. No, nomás estaba saludando, bueno, está bien. ¿Ninguna otra duda ni pregunta sobre los hijos? Bien. A ver, aquí a lo que yo entiendo, pastor, que es que a todo le tenemos que dar tiempo, ¿sí? Tanto como, puede ser como
a la esposa, al esposo, a los hijos, al ministerio. eh, Todo tiene que tener un tiempo para que podamos salir adelante. No somos perfectos, Mm, pero sí podemos hacerlo con tiempos, porque aquí veo que como dice, no, no adicción al ministerio, no. Y sí, como dice usted, hay adicciones que sí, ¿no? ujú. Hay gente que sí. Ajá. Entonces, pues sí, es una parte también muy importante porque aquí no dejamos ni los hijos, aquí no dejamos ni el ministerio, aquí no dejamos a la esposa, al esposo, ni las cosas que tenemos que resolver, los detalles más bien en la iglesia. Bueno, ese es mi pensar. Sí, así es, Tony, tienes razón. Quiero confesar delante de ustedes, como mis alumnos, que cuando nosotros tenemos conversaciones con mi esposa y le digo, ¿ves algún defecto en mí? Pues me da miedo hacer esa pregunta, ¿no? Pero pues uno lo tiene que hacer, ¿no? Maridos que estamos aquí, a veces uno tiene que ser honesto y hacer esa pregunta. Y ¿saben qué me ha dicho muchas veces? Esa parte terrible cuando me dice, si ve un defecto, no sabes decir que no, ese es tu defecto. Te invitan a todo y todo dices que sí. El más pretexto que pones es, déjeme ver mi agenda para ver cómo la acomodo para poder hacerlo. O sea, prácticamente estás diciendo que sí. O sea, a veces tienes que aprender a decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas descansar, porque y luego eso, pues ya tengo que reconocer, sí, voy a cambiar e intento, pero recae uno en la adicción, ¿verdad? Recae uno en la adicción y tiene que aprender que a veces tiene que uno, porque ella me dice con toda claridad, es que se trata de que te des tiempo para otras cosas, porque tú mueves tu agenda para las cosas de la iglesia, pero inclusive puedes decir, no importa, no voy a trabajar, le voy a decir a mi jefe que si quiere me corra, pero yo ya no voy a trabajar esos días porque necesito ir a la iglesia, pero no eres capaz de decir, no voy a dar una conferencia, una clase, porque prefiero a la familia, ¿verdad? Y entonces hay cosas que son de la familia, que son cumpleaños de las nietas, donde ya ahora para mí son sacrosantos, pues no puedo mover esas fechas. Lo único es, pues, ir como dice Connie, siendo ordenados y dándose cuenta que hay todas esas cosas. No hay una sola cosa. Cuando hay una adicción, pensamos que es lo único. Ujú. Pensamos que es lo más importante. No, pensamos que es lo único. Buena fuera que fuera lo más importante porque pondríamos lugar para la. Entonces, que quede claro esto. ¿Alguien más tiene otro comentario sobre esta situación de los hijos? Eh, pues sí tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque merecen de parte de nosotros como cristianos y sobre todo si estamos ministrando al Señor y trabajando para el Señor, necesitamos mucho que ellos nos respalden en nuestro ministerio hablando buen testimonio de nosotros, no diciendo, no, pues mi papá nunca me dio tiempo, mi papá nunca me escuchó. Uno da todo por sus hijos, si es cierto, da hasta lo que no por sus hijos, pero a veces no les da lo más importante. Cosa difícil, quiero decirles. Yo comentaba algún día con mis hermanos, ya adultos todos, y ya sin nuestra mamá presente en la vida física, ya esperándonos en el reino de Dios, y con mi papá aún con vida, y nos reunimos y comentábamos, hicimos un pequeño taller de familia, de sanación de familia, y comentábamos que era la parte que nos había gustado de nuestros papás, aunque mamá ya no estuviera, que nos gustaba, que no nos gustaba. Y el consenso fue, nos dieron todo, trabajaron los dos toda la vida para darnos todo, pero a veces hubiera preferido, así decían muchos de mis hermanos, a veces hubiera preferido un poco más de tiempo y menos dinero. Yo les decía es que a los hijos nunca se les da gusto. Los que están al revés están diciendo, ojalá mis papás hubieran trabajado más para darme más cosas, aunque no hubieran estado conmigo, ¿no? Entonces, esa es la razón, pero debe haber un equilibrio en todo, ¿no? Entonces, pues tenemos esa responsabilidad. ¿Algún otro comentario antes de pasar al tema siguiente?
¿Vamos ahí? ¿Listos? Bueno, si no hay, no, puse no vi si alguien levantó la mano, porque, ok, por ahí no voy a cambiar de vista para ver los cuadritos arriba, aunque sea, ahí los veo un poquito, para que no se me pierdan de vista, por lo menos sus ojitos, ahí, a esa altura. Bien, en la última página tenemos ya el punto del ministerio. Dice, todos los miembros de la iglesia saben todo lo que pasa con cada uno de los miembros de la familia pastoral. Esto es terrible, ¿no? Todos los miembros de la iglesia, y vamos a ver ahí en este 22 que tengo subrayado ahí, que esta parte, con esta vamos a terminar nuestra clase hoy y vamos a continuar en la última clase, el 8, el ministerio y su familia, ética ministerial. Entonces, esto pasa en este citado que está hablando aquí. Todos los miembros de la iglesia saben todo lo que pasa con cada uno de los miembros de la familia pastoral. Entonces, están muy atentos. ¿Por qué? Porque tienen un papel que le da a la sociedad. Yo pienso que sí es de parte de Dios porque los ha puesto ahí como cabeza. Recuerdan que leímos ahí en el libro de Hebreos que teníamos que reconocer a los pastores, si lo estuvimos leyendo, y decía yo, pero el trabajo de reconocimiento del pastor es porque se ha portado bien, ¿verdad? Dice, porque ellos han sabido ser ejemplo para ustedes. Entonces, es una responsabilidad bien grande. Esto definitivamente es un problema y una tensión continua, problema y tensión continua, es decir, nos sentimos observados, ¿no? Pasa algo muy curioso. Por ejemplo, yo tengo normalmente la ventana que ustedes ven aquí atrás cerrada, pero el otro día estaba esperando yo un paquete y entonces dejé la ventana, la cortina corrida y hay una ventana de vidrio aquí atrás y está la calle hacia afuera. Ahorita no se ve porque está de noche, ¿no? Pero era algo bien curioso que aunque yo estoy volteado para acá y estaba trabajando y haciendo cosas y preparando cosas, ¿saben qué sentía cuando alguien pasaba? Se sentía la mirada como que se asomaba, ¿no? O sea, no tengo ojos acá, ¿verdad? Aunque me ponga los lentes atrás, no veo para atrás. Pero de alguna manera, aunque pasan a una distancia que es toda una cochera, el tamaño de un carro, la banqueta, y pasa, y yo por la ventana está cerrada, no hay ruido, no se oyen los pies de la gente ni nada, pero se siente, ¿no? Yo sentía como, y algunos hasta se detenían así, porque normalmente esa ventana está cerrada, me imagino que les llamaba la atención, y sentía la mirada. Entonces, es incómodo, ¿no es cierto? Cuando ustedes sienten que alguien los está mirando, ¿no les ha pasado? Que están ahí y de repente sienten que alguien les está mirando y uno se siente como incómodo. Hace unos días fuimos a hacer una compra a un centro comercial y hubo que hacer un cambio de un producto que nos dimos inmediatamente cuenta que estaba mal al salir del centro comercial y mi esposa dice, yo voy a cambiarlo rápidamente, se movió, entonces yo me fui y me paré eh, junto al lugar del cambio, ¿verdad? Junto a la atención. Yo estaba ahí con mi celular y de repente, así agachado, sentía que alguien me estaba mirando. Y era la dependiente que estaba atenta a lo que yo estaba haciendo. Y yo sentía la mirada, ¿verdad? O sea, esas cosas que dicen, bueno, sí entiendo por qué me está mirando. Entonces, imagínense ustedes como cuando nosotros estamos en vitrina, ¿verdad? Los pastores, los ministros, los siervos, los que tenemos un cargo en la iglesia, siempre estamos en la vitrina. Eso definitivamente es un problema y una tensión continua. Imagínese el siguiente escenario. Vamos a ver, son 4 según recuerdo, pero vamos a ver aquí algunos problemas y aquí vamos a discutirlo con ustedes. Si han vivido este problema, si lo han vivido desde de ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Y voy a añadir otro más a este que tenemos aquí, porque se suele dar en las iglesias. Dice, los problemas de los hijos en el colegio llegan a ser información pública para toda la comunidad de fe. Cualquier momento en que la directora llama al hijo o al nieto del pastor, todo el mundo se entera, ¿no? Si somos hijos de vecinos, nadie se entera, nosotros somos los únicos,
que sabemos. ¿Han vivido ustedes esta experiencia? ¿Cómo ven? ¿O no les ha tocado? Que el problema en la escuela se difunde por toda la comunidad de fe, ¿no? ¿No les ha tocado esto a ustedes? Bueno, eh, la situación es que a veces sucede. Bueno, si no hay comentarios, seguimos adelante. La familia no puede salir de la ciudad sin que alguien se dé cuenta y pregunte a dónde van y cuándo van a regresar. ¿Esto tampoco les ha pasado? Que sus miembros están preocupados. Pero ¿cuánto van a tardar los pastores? ¿Y a dónde van? ¿Verdad? ¿Y con quién se van a quedar? ¿Y como cuánto van a gastar? ¿Verdad? Estamos todos preocupados por ellos. ¿Les ha pasado? Tampoco. Nomás digan que sí, levanten su manita a los que les ha pasado esto. Ay, hay unos que levantan. Eso pasa. Es decir, esta es la atención, ¿verdad? Yo sé que nosotros lo hacemos con una buena intención de cuidarles y todos mis amados pastores, pero no deja de ser tensionante, ¿no es cierto? Eh, las situaciones a veces quiero contarles de un miembro de nuestra comunidad en una pequeña misión que estábamos abriendo antes de pandemia. Después de pandemia ya no se pudo seguir. Se trabajó un tiempo a nivel Zoom, pero al final no hubo un buen resultado en esa plantación de esa iglesia. Y quiero contarles que ahí tenía un feligrés que era muy inquisitivo en hacer preguntas. Yo no me di cuenta en primera instancia que empecé a asistir cuál era su preocupación, hasta que un día inconscientemente él empezó a hablarme acerca de algo y me di cuenta que él tenía más información de la que yo quería que tuviera. Y esta información es que en algún momento, porque uno de sus hijos trabajaba en el lugar donde trabaja mi esposa y trabajaba en el mismo rango de sueldo, y luego un día él me preguntó cuánto ganaba yo y él, siendo su trabajo también gestor del Infonavit, eh, cosa semejante, no sé exactamente qué, y nosotros pagando una casita de Infonavit por medio de mi yerno, un día me dijo, pues tú puedes ahorrar tanto al mes porque si tu ingreso es de tanto y tus gastos son de tanto y nomás son tres, y yo así como, wow, ¿en qué momento tiene toda esa información que ni siquiera yo tengo, verdad? ¿Por qué lo tiene? Pues porque a lo mejor es la forma en que nos cuidan o hay un interés en saber cómo vivimos. Entonces, de alguna manera, esto causa una tensión, ¿no? Entonces, hay ese problema de que no podemos salir, no podemos comprar cosas. eh, yo recuerdo que una de las cosas nunca me daña nada a mí en lo particular de los comentarios de los hermanos, pero una vez alguien a la cual estimaba mucho, yo tenía en el año 2000 un gran deseo, pues siempre había tenido carro que era de mi papá, en el sentido que me lo pasaba o me lo vendía barato, o yo usaba el carro de mamá, ese era mi. Y yo siempre en la vida dije, yo quiero tener un carro del año, ¿verdad? Y estuve ahorrando, 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 ahorrando durante muchos años para un día dar el enganche para tener un carro del año. Es algo que yo anhelaba en mi corazón, pues. Y en el año 2000 tuve la oportunidad de pedir un crédito, me lo dieron para tener un carro del año. Y entonces yo llegué, pues siempre el carrito que tenía, pues era una carcachita y lo dejaba ya escondido como a 5 cuadras de la iglesia, porque todos llegaban en carros del año. Pero ese día llegué y lo estacioné ahí. Y entonces cuando llego, mi querida hermana, que amo en el Señor, persona que quiero muchísimo, mi hermana en Cristo, que había sido alumna muchos años conmigo y habíamos compartido muchas experiencias espirituales, se acerca y me dice, mire, si deja esto de trabajar aquí en el ministerio. Wow, yo dije, pero qué tremendo es esto, ¿no? Porque había sido mi esfuerzo. En sinceridad con ustedes, yo en esa iglesia nunca percibí un salario. Sí me ofrendaban abundantemente, sí
recibía beneficios de la iglesia económicos, pero ahora por mi trabajo, pero no era constantes ni siempre. Y ese dinero, ese ahorro para ese enganche que todavía debía ese carrito, ¿verdad? Durante 2 años o tres, no me acuerdo cuánto tiempo, o sea que había sido el esfuerzo de mis desvelos, porque así se lo dije en ese momento de rencor, no sé si fue bueno, si fue tan pastoral. Dije, hermana, este carro, el enganche, todavía lo debo por varios años, ese esfuerzo de mis desvelos, trabajando en deshoras, porque le dedico tiempo a la iglesia. Porque sí, cuando yo dedico trabajo, a mi trabajo secular lo tengo que dedicar trabajo de clases y de preparación y de estudio para las clases, y ese no me lo pago. Y quiero decirle esto para que no se lleve esa impresión, como usted dice, sí deja trabajar aquí en la iglesia, ¿no? Qué tremendo es esto, porque causó una tensión. Por más de 6 meses ella no me habló con la misma confianza y amor por esa, no sé si por vergüenza mía, por rencor mío, porque pudo haber rencor en mi corazón también, que tenía que sanar y pedirle perdón a Dios. Actualmente vivimos en paz y en tranquilidad, pero esta persona pues trajo ese dolor en ese momento a mi ministerio porque había esa tensión, ¿no? Esto pasa muy seguido. Por eso el siguiente punto tiene que ver con esto, ¿verdad? Todos en la iglesia saben cuánto gana el pastor, porque les decía de este miembro de esta nueva congregación, y por eso expresan sus opiniones en cuanto a las compras que se hacen para cada miembro del hogar. Mira, ya trae zapatitos nuevos el hijo del pastor, ¿verdad? Afortunadamente yo eh, viví mi ministerio con mis hijas pequeñas en una iglesia donde era parte de miembro y servía como ministro y como parte del cuerpo de maestros, pero no percibía un salario. Yo nunca percibí un salario de la iglesia, ni diezmos, ni ofrendas, ¿no? En la actualidad vivimos en dando nuestra participación de nuestro trabajo de la iglesia para la misma obra y porque tengo mi trabajo secular, ¿verdad? Y aún así veo esta presión tan grande y cuando mis hijas eran ya que terminaron sus carreras, pues empezaron a trabajar y ya nosotros sin tener que pagar la escuela, sin tener que pagar las colegiaturas, ni las útiles, ni nada, pues empezó a haber cierta abundancia en la familia. Digo, no somos ricos, pero ciertas cosas y entonces, en algún momento de mi ministerio y mi trabajo, yo decidí poner eh, un negocito propio de imprenta y me decían, ¿no? Los hermanos, mira, sí está ahí el hermano, en lugar de decir, mira, lo está haciendo para no cobrar los diezmos, lo veían como, pues, ¿de dónde sale esto, no? Entonces, sí es un problema porque si hubiera sido un miembro común de la iglesia, estoy seguro que, bueno, hasta me hubieran dicho, qué bueno, hermano, porque así va a ofrendar más. La última viñeta dice, si un hijo se porta mal en alguna forma, inmediatamente los demás líderes y la congregación se dan cuenta. Si alguien anda mal portado, pues inmediatamente todo se vuelve parte de la comunidad de esa situación, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado cada uno es responsable de su propia vida, ¿verdad? No que nos hagamos inocentes de que no damos una instrucción, un castigo adecuado a nuestros hijos, sino más bien no podemos responder por otro, tenemos que responder por cada cual, ¿no? Por cada cual tenemos que responder adecuadamente. Por último, la situación es en lo personal me ha tocado ver que hay mucha tensión entre la familia pastoral y la congregación por las circunstancias en las cuales implica la nueva modernidad, que es la internet, las plataformas, eh, las series de televisión, eh, porque da atención eso, bueno, libremente uno podría decir, yo veo lo que se me da la gana en mi intimidad,
pero ellos quisieran que nosotros no habláramos a veces. Me ha tocado que me han dicho, hermano, entonces usted se dedica nomás a estar viendo Netflix. Entonces, ese comentario a mí me ha causado como, bueno, pues me imagino que me dedico igual que los demás, ¿verdad? Tenemos nuestro tiempo de distracción, nuestra intimidad. Entonces, esos aspectos de la vida me llaman mucho la atención, con que los hermanos de la iglesia estén pensando así. ¿Qué significa esto? ¿Que nosotros vamos a ser unos libertinos que hacemos lo que se nos da la gana o como decimos en el español, lo que queramos? No, no lo hacemos así, porque bien dice la palabra y el apóstol Pablo lo declara de esta manera, y cuando dice muy astinadamente, no damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ujú. Y este es, no estamos como tentando a los demás, pero también debemos poner de nuestra parte límites cuando las personas sentimos que se están pasando de la raya. ¿Por qué? No porque no te tenga que dar cuentas a ti, hermano, sino porque estás causando, y subraya ahí la palabra, una tensión y un momento crítico en nuestra relación. Cuando yo pude hablar con esta hermana acerca de lo que me dijo, le dije, hermana, quiero pedir perdón por si yo te ofendí en ese momento, pero quiero que entiendas que no es mi actitud de rechazo a tu punto de vista, sino porque no debes causar un, una sospecha mal infundada. Puedes con toda sinceridad decirme, hermano, ¿puede informarme cómo es que hace esto? Yo, si me parece que está dentro de los términos eh, correctos de lo que te tengo que informar, pues te informo, ¿verdad? Naturalmente un pastor no va a estar recibiendo narcoofrendas y no va a dar cuentas delante de su congregación y delante de Dios, pues eso es imposible. Pero dentro de lo normal que pueda yo informarte, claro que te puedo. Y si tú quieres de alguna manera exhortarme a hacer, no tener esos ingresos porque no está bien, estoy de acuerdo. Pero dar un juicio sin una base, simplemente porque piensas, mira, si deja esto de ser pastor, sí, es una cosa terrible. Tenemos que estar de acuerdo siempre en esto. Vamos al último párrafo para pasar ya al texto que les mencioné. Vivir una vida en estas condiciones es sumamente sofocante y opresivo para la familia del pastor y el pastor mismo. Algunas formas importantes para lograr un equilibrio sano en estos aspectos son, y esto es lo que vamos a dejar como una enseñanza final muy importante, educar al equipo de líderes y a la congregación sobre la humanidad del pastor, decirle, mira hermano, porque yo lo he hecho, ya había tomado este curso cuando alguien me dijo ese último punto. Dije, mira hermano, yo soy igual que usted, también necesito divertirme, también necesito un lugar de esparcimiento, también me gusta salir y ver las nubes en las tardes, me gusta eh, ir a comer un helado, o sea, soy una persona, ¿verdad? No me dedico a, si menciono en alguna publicación, en algún sermón, a alguna serie, lo menciono igual que un libro, igual que un autor, simplemente porque lo conozco y porque lo he vivido, no porque me la pase ahí, ¿no? Entonces, soy humano. La humanidad del pastor, la esposa y los hijos. Tenemos humanidad, tenemos necesidades, tenemos angustias, tenemos deseos, tenemos inquietudes, tenemos temores, ¿sí? Tenemos temores. Ahora que vino la pandemia, ¿cuánto no vivimos el temor? No a la muerte, porque Dios tiene la vida de nosotros en nuestras manos, pero sí algunos temores. Yo he comentado en la iglesia que una de las cosas que me pasaron a los días, nosotros quedamos encerrados totalmente aislados con mi esposa, y, porque no tenía yo trabajo, ni ella trabajo, y nos traían aquí los hermanos despensas de la conferencia, nos traían despensas, nuestras hijas nos traían, entonces decimos, pues ¿para qué salimos y exponemos a otros, verdad? La iglesia la teníamos por Zoom, pero miren hermanos, como a los 15 días de la depresión de estar encerrado, yo me metía a darme un regaderazo y me escurrían las lágrimas, ¿saben por qué? No porque tuviera miedo a morir, me tuviera mi edad, pues ya sé que ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Pero
y aceptamos esa realidad de la vida como parte de la vida y del Señor, pues con la esperanza de vida eterna. Pero ¿saben qué me dolía? Ay, qué difícil va a ser para mis nietas contar en la historia de su vida que su abuelito murió en la pandemia del 2020. Y me daba una tristeza y una angustia que me ponía a llorar. Yo les he dicho, porque son mis sentimientos, y como ser humano que soy, tengo sentimientos y dolores, y digo, carambas, tengo esto. Entonces, expresar eso con las personas que están con nosotros, con nuestros líderes. Hermanos, soy una persona como ustedes. A veces hay algo que me han dicho que no les gusta que diga, pero lo digo para que se concienticen. Hermanos, yo soy perfectamente capaz de cometer cualquier error como cualquiera de ustedes. No estoy pidiendo permiso para hacerlo, ni lo quiero hacer, y el Señor me guarde, y el Espíritu Santo me contriste y me humille si estoy pensando en hacer alguna barbaridad. Pero soy humano, tienen que estar conscientes que soy una persona humana, ¿verdad? Que tengo que vivir una ética cristiana, un patrón de vida cristiano con un esfuerzo por la gracia de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué vivo la vida cristiana? Cuando hablo con esto, con la congregación, digo, ¿por qué soy humano y por qué les digo esto? Porque si no estoy bajo la luz de Dios, ¿verdad? Así lo dice primero de Juan 1, ¿verdad? Dice, si alguien dice que no peca, pues está siendo mentiroso y haciendo mentiroso a Dios. Pero quien esté en la luz, ve las cosas. Entonces, pidamos al Señor que no nos aparte de esa luz donde me permita ver, ¿verdad? Dice el Salmo, escudriñame, hazme ver mis problemas para poder salir adelante. Entonces tenemos que estar ahí bien atentos a esta situación, a decirle a los hermanos que somos humanos. Establece límites al ministerio y a las personas que ayudan a cuidar la privacidad familiar. Es decir, lo que les decía hace un momento con el testimonio que les di de esta persona que quería, o sea, ahí yo no quiero decirles que yo nunca he puesto límites con esa persona porque ya no es parte de nuestra iglesia, ya ellos buscaron otro lugar, ese lugar no se hizo, realmente no se sembró esa iglesia, pero de alguna manera, si hubiera tenido la oportunidad de decirle, mira, los límites son estos, no eres el fisco, ni tengo que darte cuentas de esto. Si te dije sobre mi sueldo, fue por una pregunta y pensé que me inquietud, pero no sabía que me ibas a fiscalizar y a contar y a decirme para cuánto alcanzaba a ahorrar al mes, ¿verdad? Entonces, no es esa la situación. Establezca límites. No convierta su hogar en un centro de reunión de la iglesia. Eso es importante, ¿no? Eh, Aunque tenemos iglesias en casa y a veces tenemos esta necesidad, es distinto cuando ya hemos pasado un tiempo de sembrar la iglesia y la casa en la casa, ¿verdad? Yo recibo con mucho gusto a muchos hermanos y a veces me pasan por aquí algunos de nuestros miembros y me dicen, ¿puedo venir en la tarde a platicar? Sí, como no, a las tales horas llega mi esposa, puede venir a platicar con nosotros. Pero no es que aquí sea un centro de reunión, para la iglesia, ¿no? Eh, Establecer estos límites, eh, de que el hogar no se convierta en centro de reunión de la iglesia. Capacítese y delegue responsabilidades. Es decir, eh, tenemos que ir creciendo, estamos haciéndolo aquí, capacitándonos en lo que es el ministerio, y muchas veces vamos a tener que delegar algunas responsabilidades para darnos, esto de delegar responsabilidades es para darnos tiempo para atender a la familia, ¿verdad? Eh, Hay personas en iglesias que se están capacitando y podemos ver que pueden dar consejería, que pueden ayudarnos en la predicación, que pueden apoyarnos en cierto momento en la obra. Entonces, no nos saturemos de trabajo, capacitemos a otros para hacerlo. Algún día se le preguntó a un hombre de las computadoras cuál había sido su secreto del éxito y dijo, mi secreto del éxito fue cuando me di cuenta que podía otros poner a hacer el trabajo que yo necesitaba hacer. Que yo nada más necesitaba supervisar lo que ellos tenían que hacer. Me dio tiempo para ser más creativo y hacer todos estos inventos que ustedes
Si yo me fuera puesto a clavado en uno solo, pues sería lo que tendría, pero ahora tengo tiempo porque capacité a otros para hacer lo que yo tenía que hacer. Es decir, debemos estar ahí. No concentre todas las decisiones y acciones en usted. Siempre es importante tomar el punto de vista. Recuerden el versículo que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Es un proverbio hebreo que es muy, muy cierto. Hay ángulos que nosotros no podemos ver. Esto lo vamos a ver más adelante en consejería. Cuando una persona, por ejemplo, viene a nosotros y nos dice, tengo un problema, pastor, tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida. Me están ofreciendo un trabajo en Ciudad Juárez y yo vivo aquí en Guadalajara y la decisión es si me voy y dejo a mi familia o si no tomo el trabajo. Está viendo dos opciones y siempre hay que entender que en la vida siempre hay una tercera vía, otra vía. Entonces le dicen ustedes a esa persona, ¿y qué tal si te vas con tu familia? Entonces, ay, no lo había pensado, no lo había visto, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre tenemos que eh, estar pensando en que hay personas que pueden tener otro punto de vista, otra mirada en nuestras decisiones. Cuando nosotros en la pastoral, en el trabajo ministerial, tenemos que tomar decisiones y hay quienes nos apoyan a tomar decisiones, es mucho más fácil tomar las decisiones sin dedicar tanto tiempo a estar en esa circunstancia de angustia o de estrés, porque cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, por sencilla que sea, para el ministerio y no tenemos apoyo, bueno, tenemos que gastar tiempo y esfuerzo que tiene que ver con nuestra familia. Por último, honre el principio de descanso ministerial y enseñe sobre el mismo. ¿Qué es el principio de descanso ministerial? Es el tiempo que es mío y solamente mío y de mi familia y no voy a molestarlo. Todos los ministerios o trabajos exitosos tienen esta eh, regla de oro que se llama el principio del descanso ministerial. Puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser semestral, trimestral, anual, lo que sea, pero hay que tener este principio. Incluso entre las iglesias más formales y estructuradas en Estados Unidos, hay algo que se llama el año sabático, ¿no? Que después de cierto tiempo de trabajar duro, la persona dice, ¿sabes qué? Este año voy a dedicar a estudiar, voy a dedicar a un proyecto, y eso es bueno, ¿no? Aunque algunos nos quedamos en el año sabático, porque yo iba a tomar un sabático para establecer un programa de trabajo con la misión, plantar una iglesia con un formato diferente. Ya al otro día estamos contando que llevamos 3 años en este trabajo de hacer una iglesia distinta, diferente, y estamos ahí trabajando y ese era simplemente un proyecto, pues así, un proyecto para descansar de la iglesia. No iba ya a dar clase ni nada, bueno, un año fue así, pero luego ya retomamos las actividades y siguió ese trabajo. En fin, vamos a la última parte antes de que les comparta mi pantalla para ver lo que vamos a ver. Para concluir el curso, tómese un tiempo en oración por nuestras familias, dando gracias por cada integrante y pidiendo a Dios sabiduría en el gran desafío a favor, desafío de llevar adelante la construcción de una familia conforme a los principios y palabras. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos, voy a orar en esta hora y luego ya pasaremos a la siguiente parte de nuestra clase. Con Dios te agradezco mucho por este tiempo, por nuestros queridos amigos, hermanos, hermanas en la fe que estamos participando de este estudio, pero también como personas que servimos en la iglesia de alguna manera, tenemos nuestra familia. Yo te pido que bendigas a cada miembro de la familia de mis queridos amigos, hermanos en la fe. Bendíceles abundantemente, bendíceles tú, Señor. Sean bendecidos por ti, Dios. Nuestras posibilidades humanas, nuestros buenos deseos, no son más que eso, pero tu bendición sobrepasa más allá de lo que tú nos das por merecimiento.
sobrepasa más allá de lo que nosotros deseamos. Es abundante tu bendición. Bendice con esa bendición espiritual, material, emocional, a cada miembro de nuestras familias que estamos aquí representados en esta clase, para que tu gracia sea abundante en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Bien, vamos a tener entonces, voy a compartir en la semana este material. Les dejé ahí la liga de este material. Voy ahora a cerrar los anuncios son anuncios de computadoras, pero no quiero que compren una computadora, sino sus feligreses les van a reclamar que compraron una computadora nueva, ¿no? Entonces, aquí a compartir. Ustedes me dicen si ahí lo ven. Ahora, así dedito arriba. Y ahí está un poquito más grande la letra por los que están en el celular y están un poquito lejitos. Dice, esta es la liga de la que les mandé ahí al grupo y inicia así. Dice que es el Ministerio y su familia, ética ministerial. El Ministerio y su familia, introducción, que es lo que vamos a empezar hoy. Y la próxima semana vamos a estar hablando sobre van a leerlo y vamos a estar hablando sobre esto. Cada uno de ustedes va a tener la tarea, les dije que a veces íbamos a tener una pequeña tarea de leerlo y en sus propias palabras explicarnos aquí. No tiene que darme una clase, simplemente es decir, yo entendí que esto está siendo así. Aquí no hay respuestas correctas, simplemente es lo que ustedes leyeron, ¿de acuerdo? Está ahí que está escrito en mayo del 22, Adonai Rojas Ortiz. Está el lugar donde lo escribe, ¿verdad? Y luego ya viene el texto que vamos a empezar a leer. Llegamos ahora al tema de las normas éticas para el ministerio en relación con su familia. Ya aclaramos lo que es la ética al principio de la clase. La ética es saber tomar las decisiones correctas en base a un marco teórico o a unas características que nosotros ya tenemos con nosotros. Entonces, la felicidad en el hogar del ministro contribuirá mucho a su éxito en todo su ministerio. Por eso, el ministro debe dedicar el tiempo necesario para su esposa y los hijos. Si los descuida mientras está ministrando a todos los demás en la comunidad, puede perder una gran oportunidad con sus propios hijos, porque los niños pueden llegar a resentir el hecho de que su padre tiene tiempo para pasar con otros y tampoco tiempo para ellos. Esto es lo que dice el primer párrafo. De acuerdísimo con este señor en lo primero que está diciendo aquí. El tiempo que manejemos es importante y podemos hacer hijos resentidos en este sentido. Viene ahora una realidad que dice las estadísticas comprueban que los hijos de ministros se destacan en muchas profesiones y en el trabajo que requieren grandes capacidades y rendimientos, más que los hijos de cualquier otro grupo profesional. Ahora, esto es una realidad y en nuestras iglesias, esto es importante que nosotros, la mayoría de nosotros pertenecemos a iglesias de tipo pentecostal o iglesias que se llaman de comunidad, ¿verdad? O también de gobiernos de tipo, el nombre completo es congregacionales, es decir, no hay una estructura donde hay un papa, luego arzobispos, luego obispos, y esto, sino nuestras iglesias son pequeños grupos. Estas iglesias tienen esta característica. Los cristianos tenemos mayor capacidad de desarrollarnos en la sociedad. En muchos sentidos,
tenemos mayor capacidad. Ustedes ven a los miembros de iglesia y normalmente son destacados. Y si no son destacados, tenemos que exigir en nuestras iglesias que nosotros seamos los que saquemos lo mejor. Usted tiene que ser el abuelo de los 10 y estudia, ¿verdad? Mis nietas me exigen eso, ser el abuelo de los 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que exigirnos a nosotros y a nuestros miembros esta capacidad. Y lo vemos a ver, lo vemos en los hijos de los pastores. Por esta razón, el pastor y su esposa no deben preocuparse por la posibilidad de perjudicar a sus hijos con la privación de cosas materiales en las casas pastorales. ¿Mm? Es decir, los seres humanos somos grandes sobrevivientes. Lo primero que tenemos que hacer es, no te preocupes por lo que tienen los otros, menos si son cosas que perjudican, ¿verdad? A las personas. Está bien que tengamos lo justo y necesario. Esto también es un gran valor para las familias pastorales. Es decir, eh, la aceptación, el calor emocional y el estímulo constante a establecer metas altas cubrirán toda deficiencia de cosas materiales. Porque aquí hago un alto, es una realidad que la vida pastoral a veces requiere un sacrificio. No se diga si cumplamos la gran comisión de irnos a Timbuktu de misioneros, ¿verdad? Ahí las carencias van a ser mayores. A veces nosotros sacrificamos por el ministerio cosas materiales. Es cierto que la mayoría de los pastores no pueden brindarles a sus hijos todas las ventajas que tendrían con una situación económica próspera. Punto y coma. Sin embargo, tendrán otras ventajas. Tendrán una apreciación de los valores más altos en la vida y una oportunidad de conocer, experimentar las ventajas culturales que pueden aportarles valores mucho más altos que los materiales. Es decir, lo que parece una desventaja, que es las pocos recursos materiales de la mayoría de los pastores en nuestra Latinoamérica, pueden llegar a ser grandes ventajas. De hecho, podemos decir que los seres humanos se saben sobreponer a las adversidades y a las necesidades. En este capítulo vamos a dedicarnos a considerar algunas sugerencias que pueden enriquecer la vida del pastor y sus familias. Y ahí vemos que, y esto quiero verlo, que tenemos esta nomenclatura que tenemos aquí, eh, que si se dan cuenta es, bueno, se me pintó hasta arriba, el 3.1, ¿sí? Quiere decir que este es un apartado. Este apartado es el que voy a despedirle a alguien que lo lea en la semana. Es un apartado que tiene que ver con varios subpuntos. Si se dan cuenta, el subpunto es muy largo. El apartado es simplemente como el resumen de lo que nos va a hablar. Este resumen, no todo lo de abajo, que puede leerlo si usted quiere, es de lo que me va a platicar de qué trata este párrafo pequeño. ¿Se entendió eso? Solo el que tiene el 3.1. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás también lo vamos a leer, pero lo demás viene a ser como explicación de lo demás. Ahora, si en algún momento, ojo y mucha atención, si en algún momento le parece a usted que algo de lo que va a leer abajo aclara algo de lo que está aquí, entonces en ese momento, en ese momentito, usted subraya también, lo voy a mandar por PDF para que lo pueda imprimir, subraya esta parte y también puede comentar lo de abajo, pero principalmente va a ser lo de arriba. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ahora, va a ser el 3.1. Deberes del esposo y el padre. Ajá. Entonces, yo voy a encargar a Connie que sea la que tenga esta 3.1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Connie? O sea, dedito arriba, Connie, por si estás de acuerdo. Va a ser para la próxima semana, nomás en unas palabras. A ver.
Espéreme, porque no me hallo aquí como, ay, pizarra, ¿dónde tengo que ponerle? Sí, acepto, pastor. Ok, bueno, yo te lo voy a mandar, el lunes tempranito. Entonces, vas a leer todo lo que tiene que ver 311, ajá, ahí viene, y luego ya vamos a ir, voy a quitar los anuncios de computadoras si se puede para que no nos estorben. 3.1 y 3.1.1, atención, atención porque aquí viene, como ustedes ven, 3, 1.1, o sea, solo este, 1, 1. ¿sí? Luego, Sí, van a actuar como pareja, el siguiente, o sea, todo lo que da 3.1.1 a 3.1, yo les voy a decir 3.1.4, o sea, son hasta aquí, es más, te voy a mandar solamente, te voy a mandar todo y a ti te voy a mandar a tu WhatsApp solamente un corte hasta aquí, ¿de acuerdo? Para que no haya confusión. ¿De acuerdo, Connie? O sea, vas a tener sí, el pastor. texto completo y la parte. Luego, José y Samuel, Pastor Samuel va a tener el 3.2. Igualito, ¿verdad? La parte primera es como la introducción. De esta nos van a hablar. Y luego van a leer todo lo demás. Y si hay algo ahí que les parezca interesante, lo van a subrayar y nos lo van a comentar. Y es largo, por eso les digo que el siguiente, también el pastor Juan, ya van a tener el 3.3, que es privacidad de la familia pastoral, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes saben que les anuncian lo que ven más en el internet, por eso ahí me parecen que me quieren vender computadoras, no le hagan caso. Entonces, el 3.3 va a ser para Juan y Elvia, y van a ir por ahí caminando. Se dan cuenta, todavía nos falta uno. Este es más cortito, Pastor Juan, y ahí ustedes van a tener que hacer como, decirnos de qué se trata, en sus propias palabras, ¿de acuerdísimo? Y pues, Sergio nos va a hablar Pastor Sergio nos va a hablar del punto 3.4. Yo los voy a mandar a su correo por separado cada uno, ¿de acuerdo? Y con esto, en esto nos vamos a hablar. Yo voy a dar, después de que ustedes hagan su exposición, yo voy a dar una explicación o una ampliación de lo que ustedes dijeron, pero lo que ustedes van a decir ya está correctísimo, ¿sí? Correctísimo. Entonces, esto tiene que ver con nuestra próxima clase, que ya es en el mes de febrero, ¿sí? El día 3 de febrero, sábado 3 de febrero, y el sábado 10 de febrero iniciamos nuestro módulo número 5, ¿de acuerdo? El 10 de febrero iniciamos nuestro módulo 5. No voy a ir a la Ciudad de México hasta el día 24. Me decían ustedes que el 17 ustedes tenían ocupado con la actividad, según me dijo el pastor Samuel. Entonces, ah, permítame nada más un segundo, dejar quitar la pantalla porque si no nos va a estorbar.